En lo más profundo de la historia bíblica, hay relatos que pocos conocen, pero que despiertan preguntas que van más allá de la fe. Uno de ellos habla de un rey colosal, un guerrero cuyo tamaño desafía la lógica y cuyo nombre apenas se menciona hoy. Su nombre era Og, rey de Basán, y según el libro de Deuteronomio, fue el último sobreviviente de una raza de gigantes llamada los Refaitas. La Biblia no solo dice que era un gigante, también describe su cama de hierro, con medidas que impresionan, más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. ¿Qué tipo de hombre necesitaba una cama así? ¿Y por qué los textos sagrados insisten en registrar su tamaño? Og no fue un personaje simbólico ni un mito escondido entre líneas poéticas. Fue un enemigo real del pueblo de Israel. Un rey poderoso que se interpuso en su camino cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Su derrota no fue un detalle menor. Fue una señal. Ni los más grandes pueden oponerse al plan de Dios. Este vídeo no busca sensacionalismo. Busca respuestas. Vamos a explorar lo que dice la Biblia, sin exageraciones ni interpretaciones forzadas. Veremos quién fue este rey gigante, qué papel jugó en la historia sagrada y qué verdades se esconden detrás de su figura. Og fue el rey de Basán, una región ubicada al este del río Jordán, en lo que hoy sería parte del sur de Siria. Según la Biblia, era uno de los últimos refaitas, un antiguo grupo de personas conocidos por su gran estatura. La Escritura lo menciona explícitamente como un gigante, y subraya que su derrota fue significativa para el pueblo de Israel. Gobernaba desde Astarot y Edrei, 2 ciudades importantes del territorio de Basán. Astarot era considerada un centro religioso pagano, y Edrei, una fortaleza militar. Ambas se encontraban en un lugar estratégico para controlar el comercio y el paso entre Mesopotamia y Canaán. El relato bíblico nos muestra a Og no solo como un rey local, sino como un enemigo formidable que representaba una amenaza seria para los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Cuando Moisés y el pueblo de Israel se acercaron a su territorio, Og salió a enfrentarlos con todo su ejército. No se trataba de un encuentro casual, sino de un enfrentamiento militar directo. En Números 21 y Deuteronomio 3, se detalla que Dios le dijo a Moisés que no temiera a Og, porque sería entregado en sus manos, junto con su pueblo y su tierra. Así fue, Og fue derrotado, y su reino fue conquistado. Este episodio fue tan importante que más adelante, el salmista lo recordaría como una de las grandes victorias de Israel. Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:20. Es decir, su caída no fue solo una victoria militar, sino también una prueba más del poder de Dios y de su fidelidad con su pueblo. Og fue el último de los gigantes que dominaban aquella región. Su nombre quedó grabado en la memoria bíblica no por lo que construyó ni por su sabiduría, sino por haber sido el último representante de una era de poder humano que no pudo prevalecer contra el propósito divino. La Biblia no deja lugar a dudas al describir a Og como un ser fuera de lo común. En Deuteronomio 3:11, se hace una afirmación que ha llamado la atención de estudiosos durante siglos, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá, de los hijos de Amón? Su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Traducido a nuestras medidas, esa cama medía aproximadamente 4 metros de largo por casi 2 de ancho. Incluso si la cama era más grande que su ocupante, como ocurre hoy en día, eso sigue indicando que Og tenía una estatura considerable, muy superior a la de un hombre promedio de su época, que rondaría entre unos 60 y unos 70 metros. La Biblia también lo llama el último de los refaitas, un grupo vinculado a pueblos de gran estatura que habitaban la región antes de que Israel llegara. En varias ocasiones, se menciona que los israelitas temían enfrentarse a ellos precisamente por su tamaño y fuerza. Algunos comentaristas han sugerido que la mención de la cama puede tener fines simbólicos o incluso que podría tratarse de un monumento funerario. Pero el texto no lo presenta como una metáfora, sino como un dato histórico concreto, con un lugar físico específico, Rabá, de los hijos de Amón, una ciudad real. A lo largo de las Escrituras, no es extraño encontrar referencias a hombres de gran estatura. Por ejemplo, más adelante, David se enfrentará a Goliat, otro gigante famoso. Y en otros pasajes,
se menciona a los Anafim, descendientes de gigantes que habitaban Hebrón. Esto sugiere que la existencia de hombres de tamaño descomunal no era un hecho aislado en el mundo antiguo. Og, por tanto, no es presentado como una figura simbólica, sino como un personaje real, cuya estatura fue tan fuera de lo común que quedó registrada por generaciones. Su tamaño era parte de su amenaza, y su derrota fue un recordatorio de que, ante Dios, ni siquiera los gigantes tienen poder. Los refaítas fueron un antiguo pueblo que habitó las regiones de Canaán, especialmente en el este del Jordán, mucho antes de que los israelitas llegaran. En varios pasajes de la Biblia se los menciona como un grupo de gran estatura y fuerza. En algunos textos también aparecen bajo el nombre de Refaim, una forma plural hebrea. La primera vez que se los menciona está en Génesis 14, cuando se habla de una coalición de reyes que luchó contra diversos pueblos del Valle del Jordán, incluyendo a los refaítas en Astarot Karnaim. Esto nos indica que su presencia era conocida y significativa desde tiempos antiguos, incluso desde la época de Abraham. Más adelante, en Deuteronomio 2, se aclara que los refaítas también eran conocidos por otros nombres según las regiones. Por ejemplo, los amonitas los llamaban zomzomeos, y los moabitas los conocían como emitas. Aunque el nombre variara, la característica común era siempre la misma: una estatura extraordinaria y una reputación temible. La Biblia los presenta como parte de las tribus que habitaban Canaán y sus alrededores antes de que Israel tomara posesión de la tierra. Eran considerados una especie de reliquia de tiempos pasados, de una época en que gigantes habitaban la tierra. Por eso, Og es llamado el último sobreviviente de los refaítas, como si con él terminara esa línea de gigantes del pasado. A diferencia de los Nefilim, que aparecen en el libro de Génesis antes del diluvio, los refaítas vivieron después del diluvio, lo cual ha generado muchos debates sobre su origen. Algunos piensan que podrían ser descendientes de los antiguos gigantes. Otros creen que simplemente eran una tribu con genética excepcional, sin elementos sobrenaturales. Sea cual sea el caso, los refaítas fueron reales para los autores bíblicos. Sus ciudades, sus nombres y su influencia aparecen registrados de forma concreta. Y su existencia ayudaba a explicar por qué algunas zonas de Canaán, como Basán o Hebrón, eran vistas como tierras difíciles de conquistar. En el contexto del relato de Og, esto es clave. Él no era un caso aislado, sino el último representante de un linaje que ya imponía miedo desde hacía generaciones. Su caída marcó el cierre definitivo de ese capítulo en la historia de los antiguos gigantes. La figura de Og no solo ha llamado la atención de los lectores de la Biblia, sino también de investigadores, arqueólogos y estudiosos de las tradiciones antiguas. Su existencia registrada en varios textos y la mención específica de su tamaño han hecho que, durante siglos, se le relacione con los grandes misterios del mundo antiguo, las leyendas de gigantes, los pueblos desaparecidos y los restos de civilizaciones poderosas que parecen haber quedado fuera de los registros principales de la historia. En la tradición judía, particularmente en el Midrash y en algunos textos del Talmud, Og es presentado de forma aún más impresionante. Algunos relatos llegan a afirmar que sobrevivió al diluvio agarrándose al arca de Noé, aunque estos textos no son parte de la Biblia, y deben entenderse como elementos interpretativos o simbólicos de la tradición oral judía. Lo interesante es que Og aparece como un puente entre dos épocas, una anterior al establecimiento de Israel en la tierra prometida, donde reinaban culturas con características extraordinarias, y una posterior, en la que Israel toma posesión y comienza a registrar su historia con una nueva identidad espiritual. Og representa el final de una era antigua. Su caída marcó un cambio, el fin de los gigantes y el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Además, algunas culturas del antiguo cercano Oriente también hablan de seres colosales, aunque con diferentes nombres. Relatos acadios, sumerios y ugaríticos mencionan guerras contra hombres de gran estatura o fuerza inusual. Esto no confirma directamente la existencia de Og, pero sí indica que la idea de gigantes formaba parte del imaginario colectivo de muchas civilizaciones antiguas. Lo cierto es que no se han hallado restos arqueológicos que puedan identificarse de forma concreta con Og, ni pruebas materiales de su cama de hierro. Sin embargo, el hecho de que su historia se haya conservado con tanto detalle en la Biblia, y que incluso se dé una medida exacta,
sugiere que se trató de un personaje real cuya memoria fue preservada por el impacto que causó. Hoy, Og sigue despertando preguntas. ¿Fue realmente un gigante de carne y hueso? ¿Fue el último representante de un linaje antiguo? ¿O es, más bien, una figura que simboliza el poder humano que se opone a lo divino? La Biblia no responde directamente a todo, pero sí deja claro un mensaje. Su tamaño no fue suficiente para detener los planes de Dios. La historia de Og no solo fue registrada por su valor histórico o por el asombro que generaba su tamaño. Su caída ante el pueblo de Israel representa una lección espiritual profunda que sigue siendo válida hoy. Og era un enemigo visible, imponente, físicamente superior. Desde la perspectiva humana, era una amenaza real, y cualquiera hubiera dudado en enfrentarse a alguien como él. Pero cuando Dios le habla a Moisés en Números 21:34, le dice con claridad: «No le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano, a él, a todo su pueblo y su tierra». La clave no estaba en la fuerza de Israel, sino en la confianza en lo que Dios había prometido. Esta escena se repite muchas veces en la Biblia, situaciones en las que el pueblo de Dios se enfrenta a obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero lo que hace la diferencia no es el tamaño del problema, sino la presencia de Dios en medio de la batalla. Og simboliza todo aquello que intimida, que parece más grande que nuestras fuerzas: el miedo, la enfermedad, la opresión, la inseguridad, el pecado. Puede parecer imposible de vencer, pero como sucedió con Israel, la victoria no depende de nosotros, sino de quien está con nosotros. Además, la victoria sobre Og fue total. El texto dice que no quedó ninguno con vida, y que su tierra fue tomada. Esto indica que cuando Dios actúa, lo hace de manera completa, no a medias. No se trata solo de sobrevivir al gigante, sino de superarlo por completo y ocupar el lugar que parecía inaccesible. También es importante que esta historia se recuerda después como una señal de la fidelidad de Dios. En el Salmo 135 y en el Salmo 136, se celebra que Dios derrotó a Og, rey de Basán, como una muestra de su amor eterno por su pueblo. Es decir, no solo fue una victoria estratégica, sino un acto de amor y cuidado de Dios por los suyos. En resumen, el encuentro con Og nos enseña que por grandes que sean los enemigos, Dios sigue siendo más grande. Que lo que parece imposible desde nuestros ojos, no es nada cuando caminamos bajo su promesa. Y que cada victoria que nos da no es para orgullo personal, sino para recordarnos que su fidelidad no cambia. Una de las preguntas más frecuentes al hablar de Og es si existen pruebas arqueológicas o históricas que confirmen su existencia. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún resto físico atribuible directamente a Og, ni a su cama de hierro, ni a su cuerpo, ni a una tumba identificada con su nombre. Y eso no debe sorprendernos. Hablamos de una figura que vivió hace más de 3000 años, en una región marcada por guerras, destrucción y cambios continuos de civilizaciones. Sin embargo, lo interesante es que la Biblia ubica el objeto físico más famoso de Og, su cama, en un lugar concreto: Rabá, de los hijos de Amón, una ciudad histórica que corresponde hoy con la zona de Amán, la capital de Jordania. Este tipo de detalle geográfico sugiere que los autores bíblicos no estaban construyendo una leyenda abstracta, sino que estaban hablando de hechos que creían reales y localizables. Además, la región de Basán, donde Og gobernaba, sí ha sido ampliamente estudiada por arqueólogos. Allí se han encontrado ciudades fortificadas de piedra volcánica negra, construidas con enormes bloques, que muestran un grado de desarrollo arquitectónico llamativo para la época. Algunas de estas estructuras parecen diseñadas para personas de gran fuerza o estatura, aunque esto no prueba nada, solo añade contexto. Tampoco es menor el hecho de que varias culturas antiguas de la región mencionan gigantes o figuras humanas de gran tamaño en sus tradiciones. Los sumerios, los hititas y los fenicios tienen relatos de héroes o guerreros colosales. Aunque estos relatos no hablan de Og directamente, sí muestran que la idea de hombres gigantes formaba parte del pensamiento colectivo antiguo y no solo de la tradición hebrea. En el ámbito académico, hay quienes consideran que Og pudo haber sido un rey local con una altura inusualmente grande, exagerada con el tiempo en la tradición oral. Otros creen que su historia fue conservada precisamente porque representaba un obstáculo importante en el camino de Israel,
y su derrota tenía un valor simbólico y nacional. En resumen, no hay pruebas arqueológicas directas que confirmen la existencia de Og como individuo, pero su historia encaja dentro de un contexto real, en lugares que existieron, con pueblos que vivieron, y con registros que apuntan a que algo extraordinario, o al menos muy recordado, ocurrió allí. Og, el rey de Basán, fue mucho más que una nota curiosa en el Antiguo Testamento. Su historia reúne elementos históricos, espirituales y simbólicos que siguen provocando preguntas hasta hoy. Representa un mundo antiguo que ya no existe, pero cuya huella quedó marcada en los textos sagrados con una precisión que sorprende. La Biblia no exagera ni adorna. Habla de su tamaño, de su cama, de su reino y de su derrota. Lo hace con claridad y sin pretender convertirlo en mito. Og fue un enemigo real, derrotado por un pueblo que no contaba con la fuerza humana suficiente para enfrentarlo, pero que tenía algo más grande, la promesa de Dios. En tiempos como los nuestros, donde muchos se sienten abrumados por problemas que parecen gigantes, la historia de Og nos recuerda que nada es más grande que el plan de Dios. Que lo que nos intimida puede caer cuando no caminamos solos. Y que cada obstáculo vencido por la fe se convierte en testimonio para otros. Quizá nunca sepamos exactamente qué altura tenía Og, ni dónde quedó su cama de hierro. Pero eso no cambia lo esencial. Su historia fue real para el pueblo de Israel, y su caída fue una señal clara de que no hay fuerza humana que pueda detener lo que Dios ha decidido hacer. ¿Y tú? ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? ¿Qué cosas parecen demasiado grandes para ti? Tal vez esta historia antigua te hable hoy más de lo que imaginas. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por la historia de Og, el último gigante de la Biblia. Si este contenido te ayudó a ver la escritura desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y dime en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Qué otras figuras bíblicas te gustaría explorar? Nos vemos muy pronto, y recuerda, con Dios, ningún gigante es invencible.